Bueno, vamos a hablar de las 15 formas válidas de los silogismos categóricos. El modo de un silogismo es su carácter determinado por las formas de las tres proposiciones que contienen y existen 64 posibles modos de los silogismos categóricos. Es decir, que existen 64 conjuntos posibles de tres proposiciones, las cuales pueden ser AAA, AAI, AAE y así sucesivamente hasta EOO o. Después, la figura de un silogismo es su forma lógica determinada por la posición del término medio de sus premisas. Bueno, el modo y la figura de un silogismo determinado tomados en conjunto determinan por sí solos la forma lógica del silogismo. Por lo tanto, existen exactamente 256 formas posibles de silogismo categóricos de forma estándar. La mayoría de estas formas no es válida. Podemos eliminar cualquier forma que viola una o más de las reglas silogísticas y las formas que quedan después de esta eliminación son las únicas formas válidas de un silogismo categórico. Para facilitar el dominio de la lógica silogística, los lógicos clásicos le dieron un nombre único a cada silogismo válido, cada uno caracterizado completamente por su modo y figura. Comprender y conocer el nombre de cada una de estas formas válidas es muy útil cuando se pone a trabajar el razonamiento silogístico. Cada nombre, ideado cuidadosamente, contiene tres vocales que representan el modo de silogismo denominado. Cuando existen silogismos válidos de un modo determinado, pero en diferentes figuras, se le asignó un nombre específico a cada uno. El silogismo categórico de forma estándar es la clave del sistema. Se trata de un método ingenioso y eficaz para identificar los pocos silogismos válidos entre los muchos silogismos posibles, pero parte del supuesto de que las proposiciones de silogismo en cuestión estén o puedan estar en orden estándar, premisa mayor, premisa menor y conclusión. La identificación tan singular de cada silogismo válido depende de la especificación de su modo, el cual se determina por las letras que caracterizan sus tres proposiciones constituyentes en ese orden estándar. Si las premisas de un silogismo válido constituyen en ese orden estándar y si las premisas de un silogismo válido se presentarán en un orden distinto, entonces el silogismo continuaría siendo válido. Los lógicos clásicos estudiaron estas formas detalladamente y se familiarizaron por completo con su estructura y su sentido lógico. El razonamiento silogístico fue empleado ampliamente y considerado como una herramienta tan esencial de la academia que los tratados de lógica de su creador y más grande maestro Aristóteles. Su explicación analítica del silogismo todavía lleva el nombre tan simple que infunde tanto respeto e intimidación: el organón y el instrumento. Deducción de las 15 formas válidas del silogismo categórico. Las 15 formas válidas de silogismo categóricos pueden identificarse eliminando de las 256 formas posibles todas aquellas que no son válidas. Esta eliminación de la deducción de las 15 formas válidas de silogismo se puede llevar a cabo determinando cuál de las posibles formas viola una de las reglas fundamentales del silogismo. Su objetivo principal es reconocer y comprender las formas válidas del silogismo. La deducción no será fácil de seguir. Quienes quieran intentarlo deben tener dos cosas claras en mente. Primero, las 6 reglas básicas del silogismo. Y segundo, el patrón de las 4 figuras del silogismo. Bueno, ahora hablaré de los casos. El caso 1, si la conclusión de un silogismo es una proposición A. En este caso, ninguna premisa puede ser una proposición E u O, porque si cualquiera de las premisas es negativa, la conclusión tendría que ser negativa. Por lo tanto, las dos premisas deben ser proposiciones A o I. La premisa menor no puede ser una proposición I, porque el término menor está distribuido en la conclusión. Y por lo tanto, si la premisa menor fuera una proposición I, habría un término distribuido en la conclusión que no estaría distribuido en las premisas, violando una de las reglas.
De este modo, las dos premisas, si la conclusión es A, deben ser ambas A también, lo que significa que el único modo válido posible es AAA. En resumen, como conclusión, si el silogismo tiene una conclusión A, solo hay una forma válida posible, AAA 1, llamada Bárbara. El siguiente caso es el número 2, si la conclusión del silogismo es una proposición E. Tanto el sujeto como el predicado de una proposición E están distribuidos y por lo tanto los tres términos de las premisas de un silogismo que tenga tal conclusión deben estar distribuidos, y esto es posible solo si una de las premisas también es E. Pero ambas premisas no pueden ser proposiciones E, porque dos premisas negativas nunca están permitidas. Y la otra premisa no puede ser una proposición O, porque entonces las dos premisas serían también negativas. Entonces, los únicos modos posibles serían, por lo tanto, AEE y EAE. Como un breve resumen de este caso, si el silogismo tiene una conclusión E, solo existen cuatro formas válidas posibles. AEE2, llamada Camestres, AII3, Datisi, AIA3, Disamis y AI4, Dimaris. El otro caso es el caso 3, si la conclusión es una proposición I. En este caso, ninguna premisa puede ser E u O, ya que si alguna de ellas es negativa, la conclusión debe ser, por lo tanto, negativa. Las dos premisas no pueden ser A, porque un silogismo con una conclusión particular no puede tener dos premisas universales, que es la regla número 6. Ninguna de las premisas puede ser I, porque el término medio debe estar distribuido al menos en una premisa, que es la regla número 2. Así que las premisas deben ser A, I o IA, y por lo tanto los únicos modos posibles con una conclusión I son AI, E y AI. En resumen del caso 3, si el silogismo tiene una conclusión I, solo existen cuatro formas válidas posibles. AII1, llamada Dari, AII3, llamada Datisi, y AI3, Disamis y AI4, Dimaris. Por último, tenemos el caso número 4, si la conclusión es una proposición O. En este caso, la premisa mayor no puede ser una proposición I, porque cualquier término distribuido en la conclusión debe estar distribuido en las premisas, de modo de que la premisa mayor debe ser una proposición A, una E o una O. Supongamos que la premisa mayor fuera una proposición A. En este caso, la premisa menor no podría ser una A o una E, porque no se permiten dos premisas universales cuando la conclusión es particular. La premisa menor tampoco podría ser una I, porque si lo fuera, el término medio no estaría distribuido en lo absoluto. O el término distribuido es la conclusión, no estaría distribuida en las premisas. Entonces, si la premisa mayor fuera una A, la premisa menor tendría que ser una O, lo que resultaría en el modo A o O. Bueno, en resumen del caso 4, si un silogismo tiene una conclusión O, solo podemos encontrar 6 posibles formas válidas. AOO2, Barocco, EIO1, Ferio, EIO2, Festino, EIO3, Ferison, EIO4, Fresison, OAO3, Bocardo.